Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda reunión del grupo de expertos de estadísticas laborales que realizamos durante este año 2023. Como siempre hemos dicho, contar con su participación es valioso para nuestra institución, pues nos permite difundir, por un lado, los avances metodológicos y conceptuales en la producción de estadísticas del trabajo y así poder recibir sus recomendaciones para fortalecer el proceso estadístico de producción de indicadores oficiales que como Instituto Nacional de Estadística realizamos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes los avances del proyecto de la segunda encuesta nacional sobre uso del tiempo, la ENUT, cuyo instrumento es clave para obtener información sobre la desigual distribución del trabajo total al interior de los hogares entre hombres y mujeres, aportando antecedentes para la formulación y evaluación de políticas sociales y económicas para la equidad de género, y permitiendo además el desarrollo de un amplio espectro de estudios entre los que se destacan la visibilización del tiempo dedicado a las tareas de cuidado, la estimación del valor económico que el trabajo no remunerado aporta a la economía y la medición de todas las formas de trabajo. Estamos muy contentos de poder materializar este año la realización de esta encuesta, dado que estábamos realizando el año 2020 la capacitación y puesta en marcha de esta encuesta y por razones de irrupción de la pandemia no pudimos realizarla, así que este año volvemos a poder tener la posibilidad de realizar esta segunda versión de la encuesta. Queremos informarles que durante el primer semestre de este año 2023 se realizó la recolección de la prueba piloto experimental de esta encuesta, cuyo objetivo fue medir y estudiar los efectos del cambio de dispositivo de captura en la recolección, procesamiento y análisis de los datos de la encuesta. Hoy queremos compartirles los principales resultados y decisiones metodológicas que se han tomado con miras a la recolección oficial que vamos a realizar a contar de agosto de este año. Y cabe destacar que el INE ha estado acompañado en este proceso por la Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con participación de otras instituciones públicas, organismos internacionales como la OIT y la CEPAL. En segundo lugar, queremos compartir con ustedes algunas novedades de la reciente publicación de la séptima encuesta de microemprendimiento correspondiente al año 2022, destacando su relevancia para fines de caracterización de las unidades económicas pequeñas, sus determinantes económicas y las principales limitantes para su desarrollo. Esta es una encuesta que está enfocada, ¿no es cierto?, en los microemprendimientos y es una fuente de información única que se enfoca en este segmento y además respecto a los cuales en muchos casos no existen registros ni estadísticas que uno pudiese obtener a partir de registro administrativo. Entonces, una encuesta muy valiosa para la caracterización del microemprendimiento en nuestro país. Y por último, aprovecho la instancia del comité para informar que el día miércoles 16 de agosto a las 9 de la mañana publicaremos la encuesta suplementaria de ingresos correspondiente al año 2022, cuyo objetivo principal es medir los ingresos del trabajo de la población ocupada en el país a través de un módulo que se inserta en la encuesta nacional de empleo en el trimestre calendario de octubre, noviembre y diciembre de cada año. Finalmente mencionar que el Instituto Nacional de Estadística mantiene su compromiso con la ciudadanía de estar en línea con las recomendaciones internacionales, entregando información oportuna, precisa y veraz, cumpliendo con los estándares de calidad para la producción de estadísticas oficiales. La presentación del día de hoy estará a cargo en la primera parte del profesional Agustín Arce, quien es el jefe del proyecto de la segunda encuesta nacional sobre uso del tiempo, y luego el profesional Sebastián Palacios, quien es el coordinador de la encuesta de microemprendimiento. Y por último nos acompañará David Niculcar, la jefatura del Departamento de Estadísticas del Trabajo, que nos dará también alguna revisión de temáticas específicas del mercado del trabajo. A continuación, le doy la palabra a Agustín y reitero nuestro agradecimiento por que nos acompañen el día de hoy. Agustín, adelante con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Eh, Buenos días a todos y todas. Voy a proyectar, a ver que todo esté funcionando bien. Sí, Agustín, te escuchamos y te vemos. Perfecto. Voy a ver, proyectar. Ahí se ve bien la presentación, Agustín. Súper, perfecto. Entonces, partiendo con respecto a la segunda ENUT, lo primero que vamos a ver van a ser antecedentes, luego, ¿no es cierto?, resultados de la prueba piloto, que ya adelantó algo Leonardo, y luego los cambios asociados a esos resultados.
Por lo tanto, en términos de antecedentes, de nuevo, no me quiero repetir tanto, pero en términos del objetivo general del estudio, lo importante aquí es que intentamos obtener información de cómo las personas de 12 años o más utilizan su tiempo, ¿verdad? Sobre todo o principalmente en relación al trabajo no remunerado, al trabajo en la ocupación y actividades personales, ¿verdad? Además, también capturamos cierta información relacionada a la calidad de vida y al bienestar respecto al uso del tiempo en las principales zonas urbanas del país. Entonces aquí recordamos, ¿no es cierto?, que este es un estudio que está estimado a nivel urbano nacional. Objetivos específicos, bueno, tenemos identificar las brechas de género respecto al tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, medir la carga global de trabajo también a quienes se les aplica el cuestionario de uso del tiempo, que son personas de 12 años o más, y por eso se repiten, ¿no es cierto?, en los distintos objetivos. Medir uso del tiempo de las personas en actividades personales y medir la satisfacción también de esta población en relación a su uso del tiempo con cierto módulo de bienestar subjetivo. ¿Sí? Y luego tenemos también la identificación en el acceso y a las necesidades de servicios e instituciones para el cuidado de ciertas poblaciones que priorizamos en el estudio y que vamos a ver y les voy a comentar cuáles son esas que priorizamos en este caso. La población objetivo ya la comenté, ¿no es cierto? Son personas de 2 años o más que residen en las viviendas particulares ocupadas. Los cuestionarios, tenemos 2 cuestionarios, ¿verdad? El cuestionario del hogar, CH, que se le realiza a un informante idóneo de 18 años o más, con las características sociodemográficas de ingresos de cada uno de los integrantes. Y luego tenemos el cuestionario sobre uso del tiempo, que es el cuestionario temático, o CUT, que se aplica a todos los integrantes del hogar de forma directa, ¿no es cierto? Se entrevista a cada una de estas personas de 12 años o más. Luego el régimen de visitas son 14 días, durante 14, estas 2 semanas se va a las viviendas, se entrevistan a los hogares para intentar obtener todos estos cuestionarios, ¿no es cierto?, de todos los integrantes que sea posible. Entonces, ¿cuál es el marco en el que estamos? ¿Cómo hemos ido trabajando? Como bien dijo el subdirector, nosotros venimos de un proyecto que se debió realizar el 2020, que por motivos de pandemia que todos conocemos, luego se retomó el año 2022 con la planificación, detección de necesidades, diseño y planificación, la construcción de los instrumentos, ¿verdad?, de recolección. Luego el 2023 a inicio seguimos con eso y aplicamos, ¿no es cierto?, esta prueba piloto entre marzo y mayo de este año para estar hoy en día, ¿no es cierto?, en la etapa de actualización de estos cuestionarios y de los distintos insumos que necesitamos para la recolección oficial, que se va a realizar de agosto a diciembre de este año, ¿no es cierto? Para el próximo año, seguir procesando los datos y generar los análisis que luego decanten en la difusión de los datos el segundo semestre de 2024. Pasando a la prueba piloto directamente, tuvimos el objetivo de medir los efectos del cambio de dispositivo de captura, ¿no es cierto? Pasar de papel, PAPI, a tablet, CAPI, entonces tuvimos una muestra dividida, ¿no es cierto?, de 720 viviendas para el control de papel y 720 viviendas para el tratamiento de tablet, con un total de 1.440 viviendas a encuestar. Divididas en 3 submuestras, ¿no es cierto?, entre el 6 de marzo y el 3 de mayo. ¿Sí? Luego, bueno, aquí está en términos de dispositivo móvil de captura y el software utilizado, en este caso fue Serving Solution del Banco Mundial, ¿no es cierto?, donde se construyó todo el instrumento en un propio cuestionario, a diferencia, ¿no es cierto?, de los cuestionarios en papel que también debíamos tener por contingencias, ¿verdad? Pero en este caso también por la aplicación del control a la mitad de la muestra, con los cuestionarios del CH que hablamos, cuestionario del hogar y el cuestionario temático CUT. Pasando a los resultados en términos de logro, ¿no es cierto?, durante la prueba piloto, en la cuarta columna de esta presentación podrán ver que tuvimos un logro del 62,5%, ¿cierto?, sobre el total a gestionar.
la verdad que esto está dentro de los márgenes esperados respecto a lo que estimamos, ¿no es cierto?, para la oficial, dada la complejidad de este tipo de estudio de encuesta a hogares tan extenso, ¿no es cierto?, donde puede haber break-off, interrupción de la entrevista durante los 14 días, donde en estas regiones en particular a las que fuimos, ¿no es cierto?, para la prueba piloto, Valparaíso y Biobío Metropolitana, se espera, si uno proyecta, ¿no es cierto?, este logro de 51%. Entonces, estamos sobre eso. Ahora hay que tomar estos resultados con cuidado porque el proceso, todavía estamos en proceso, ¿no es cierto?, de poder aplicar más criterios, ¿no es cierto?, adicionales a los ya que ya tenemos durante el procesamiento, ¿no es cierto? Entonces podría variar un poquito esta tasa de logro total, pero eh, está dentro, ¿no es cierto?, un 62 versus un 51 esperado, entonces tampoco debería variar tanto. Y este logro esperado, ¿no es cierto?, para la ENUT oficial fue calculado en base a otras encuestas, ¿no es cierto?, como lo son la N y la novena EPF, ¿no es cierto?, las tasas que obtuvieron en el periodo que se hicieron las simulaciones para el cálculo de la muestra oficial de la encuesta. Cuando hacemos la comparativa entre CAPI y PAPI, que es lo que nos interesa en esta prueba, ¿verdad? Vemos que la tasa de logro de tablet, ¿no es cierto?, o con este dispositivo es de 64,7 versus papel, que fue el 60. La diferencia no es mucha. Hay varias cosas que no voy a entrar en detalle ahora, pero que pueden quizás explicar estas diferencias. Sin embargo, en cualquier caso, la diferencia es a favor de la tablet, ¿no?, como se puede ver aquí. Respecto a los indicadores principales de la encuesta, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el trabajo no remunerado, el tiempo asociado al trabajo, destinado al trabajo no remunerado, en este caso promedio diario, ¿no es cierto?, en horas, según sexo y modo de recolección, como se puede ver acá. Si se dan cuenta, en CAPI, ¿no es cierto?, y en PAPI se ve estas brechas, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Hay diferencias, estas diferencias no son significativas, ¿no es cierto?, entre mujeres, entre papel y tablet, y entre hombres, CAPI y PAPI, no hay diferencias significativas, por lo tanto, no tendríamos problemas, digamos, en hacer un traspaso a dispositivo móvil, en este caso, para la captura de datos de tiempo, ¿no?, que era lo que debíamos testear. En el caso de la participación, que son estos puntos rojos y naranjos que está acá, bueno, tampoco varía mucho. Esto es un indicador que habla de tener al menos presencia de una actividad de trabajo no remunerado durante el día, ¿no? Entonces, por eso estos porcentajes son tan altos y tampoco varían demasiado. Aquí hay una comparativa. A la izquierda ven la primera ENUT 2015, perdón, y a mano derecha la prueba piloto que acabamos de realizar en estos mismos indicadores de tiempo. Esta comparativa hay que tomarla con cuidado porque no es directa, pero es inevitable querer hacerla, ¿no? Entonces, en este caso la estamos mostrando aquí solo en la lógica de poder mostrar que la tendencia a esta brecha se está manteniendo. Ahora fueron solo 3 regiones y con una muestra bastante pequeña, ¿no? Entonces hay que tomarlo con cuidado. Pero estas brechas se siguen viendo. Tentativamente uno podría decir, bueno, en esta se ve que la brecha ha disminuido, pero eso es lo que tenemos que ver en la oficial, ¿no? Este ejercicio es importante para saber que vamos en una vía similar, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado, ¿no? La comparativa no se puede hacer tan directamente. Por último, realizamos también ciertos grupos focales, tanto a encargados de grupo, que son las jefaturas de los encuestadores y encuestadoras, a los propios encuestadores y encuestadoras y a los supervisores, donde se indican varias cosas. Dentro de ellas, las más importantes son, primero, que la extensión de los cuestionarios es mucha, sobre todo en el cuestionario del hogar, el CH. Se genera un rechazo inicial de las personas que están siendo encuestadas, ¿no es cierto? Y se siguen observando, ¿no es cierto?, que los informantes tienen un agotamiento con el paso del tiempo al ir aplicando los siguientes cuestionarios de CUT, ¿no?, ya habiendo partido con un CH.
no necesariamente hay que aplicar el CH junto con el CUT, pero muchas veces el informante idóneo se aprovecha, ¿no es cierto?, de esa visita, y eso se hace muy extenso. Ahora, por sí solo el CH también es bastante extenso. También tenemos aplicación de ciertas preguntas sensibles que se incorporaron, sobre todo en el módulo de bienestar subjetivo, que generan situaciones emocionales y psicológicas difíciles de abordar para las personas que encuestan, en términos de apoyo, ¿no es cierto?, de contención, porque se hacen preguntas complejas, ¿no?, de satisfacción con la vida, básicamente, en siendo cuidador de alguien o teniendo que dedicar mucho tiempo al trabajo doméstico. Entonces, tuvimos que abordar esas preguntas y ver qué podíamos hacer al respecto, reduciendo tiempos de aplicación y también reduciendo esta carga psicoemocional, ¿no es cierto?, sobre los informantes. Entonces, este es un descubrimiento importante para los ajustes a la oficial. Luego también tenemos que hubo una respuesta general mayoritariamente positiva al uso de la tablet para la ENUT, en su totalidad, así que es un buen indicador adicional a lo que ya vimos, ¿no es cierto?, respecto a cómo se comportan los indicadores y el logro con la tablet versus papel. Entonces, finalmente nosotros en la oficial vamos a ir con todos estos antecedentes en tablet, en dispositivo móvil de captura. ¿Sí? Entonces, respecto a la tercera sección de esta presentación, en cuanto a NUT y los ajustes de cuestionario, un primer antecedente interesante tiene que ver con el tiempo de duración, ¿no es cierto?, del CH, que hablamos que en los focus groups fue un tema, donde aquí pueden ver los distintos módulos del CH. Bueno, estas son características sociodemográficas, educación, ocupación, ingresos. Esta es la identificación de las personas con dependencia funcional y el módulo de ayudas, ayudas al hogar, ¿no es cierto?, ayudas externas al hogar. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto estaba calculado con los paradatos, perdón, de la tablet, que nos brinda todas las interacciones que hacen los encuestadores y encuestadoras con el dispositivo. Entonces, íbamos sumando las diferencias de tiempo en todas las interacciones dentro de la tablet entre cada módulo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está reflejado acá y en términos generales, lo que uno puede ver es que el módulo ocupación destaca bastante en la extensión, en términos comparativos con los demás módulos, ¿no? En general, en el cuestionario del hogar, esto es un problema porque finalmente es una caracterización que necesitamos para luego obtener los datos o poder linkearlos con los datos de uso del tiempo, ¿no? El problema de eso es que la encuesta uno llega, en realidad los encuestadores y encuestadoras, diciendo esta es una encuesta de uso del tiempo, en que dedica sus horas durante el día, y hay una entrevista de cerca de media hora, ¿no es cierto?, donde todavía tú no le preguntas nada que tenga que ver con uso del tiempo, ¿no?, que es el cuestionario del hogar. Entonces, siendo esto un problema en el relato, ¿no es cierto?, de convencer a la participación, debíamos abordar esta reducción necesaria en el CH sobre todo, ¿sí? El módulo C de caracterización sociodemográfica, que aquí aparece, ¿no es cierto?, en el listado del módulo, dentro de la DMC, perdón, tuvo un aumento desde la versión del 2020 que se iba a aplicar, ¿no es cierto?, de 15 a 24 preguntas, o sea, un aumento del 60%, en ocupación un aumento del 100% de 17 a 24 preguntas, y aquí se puede explicar un poco, ¿no es cierto?, el tiempo que está tomando, y el módulo de ayudas al hogar, ¿no es cierto?, también tuvo un aumento importante. No es un módulo que respondan tantas personas, pero sí quienes tienen que responderlo se ven sometidos a una carga bastante alta adicional, donde se pasó de 35 a 110 preguntas, ¿no? Que no es necesariamente que las tengo que responder todas, repito, pero en la totalidad de lo que aborda ese módulo son bastantes preguntas, porque depende los tramos etarios, las subpoblaciones a las cuales se pregunte estas ayudas, ¿no? Si hay presencia de esas subpoblaciones dentro del hogar. Entonces, dado lo anterior, se abordó el módulo de ocupación y el módulo de ayudas en términos de reducción. El módulo de caracterización no, porque el aumento que hubo va con ciertos lineamientos y mínimos necesarios, ¿no es cierto?,
para la actualización del cuestionario que tiene que ver con captura de nacionalidad, captura de género, entre otras precisiones, ¿no? Entonces abordamos estos dos en términos de reducción. En el caso de ocupación, ¿no es cierto? Cabe destacar que lo nuclear de ocupación en términos de conservar la homologación con la N se mantiene. O sea, todas las preguntas que tienen que ver con actualización del cuestionario para estar homólogo con la medición de ocupación, de desocupación y la categorización de estas dimensiones se mantienen, ¿ya? No se tocaron. ¿Qué es lo que también se mantiene? La medición de informalidad laboral. Es un fenómeno que nos parece que puede ser relevante en términos de pobreza de tiempo, por ejemplo. Entonces, mantuvimos esas preguntas también, ¿no? De la medición de esta informalidad. Y lo otro que mantuvimos de lo que se incorpora, ¿verdad? Son las preguntas sobre el lugar de trabajo, ¿no? Si trabajó o no en la vivienda durante esa semana de referencia, y también tenemos una pregunta en el cuestionario de uso del tiempo, que es individual, ¿verdad? Si cuando se le pregunta el uso del tiempo de ese día en particular, si es que está ocupado, ¿no es cierto? Y trabajó, si trabajó desde la vivienda o no también. Entonces tenemos un par de preguntas, uno referente al periodo de referencia de la medición de ocupación y otras también en relación a el día de referencia de la captura de uso del tiempo, ¿ya? Y lo que eliminamos de aquí fueron ciertas preguntas que ayudaban a abordar ciertas especificidades en ciertos fenómenos, pero que en vistas de que tenemos que reducir, tuvimos que priorizar lo que hablé previamente, ¿no? Entonces eliminamos lo que tiene que ver con razones de ausencia del trabajo, también acceso a prestaciones laborales adicionales de seguridad social. Esto me refiero a acceso a salas para amamantar, por ejemplo, en el lugar de trabajo, que son características em, del empleador más que del propio informante, ¿no? Y por último, también eliminamos la caracterización del empleo anterior, que era un set de preguntas que querían hacer un historial laboral que tenían más sentido post pandemia sobre todo, pero también de nuevo en la priorización que debemos hacer no era parte de lo esencial que mantener, ¿no? Sabiendo que este módulo era el más extenso del cuestionario del hogar. Y en el caso de ayudas del módulo A, ayudas que recibe el hogar, eh, sin entrar en tanto detalle, este módulo preguntaba por 4 subpoblaciones, ¿sí? Si es que tenía acceso a ciertas instituciones de ayuda, ¿verdad? De cuidado. Las subpoblaciones eran personas en situación de dependencia funcional, PSDF, niños y niñas de 0 a 4 años, y también teníamos, ¿no es cierto?, niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 y luego de adultos mayores de 60 años o más, ¿ya? Se preguntaban si tenía acceso a tal servicio, si necesitaba ese servicio, con cuánta frecuencia accedía, perdón, a qué institución en particular, etcétera, ¿ya? Por eso eran 110 preguntas, ¿no? Y esto se repetía para cada tipo de institución y esto se repetía para cada subpoblación. Entonces, priorizamos 2 subpoblaciones de esas 4, que son las que están aquí punteadas, los PSDF, y también niños, niñas de 0 a 4, porque eran las que tenían más prevalencia también en términos de acceso y necesidad, ¿ya? Ahora, tengo que destacar aquí que esto no tiene que ver con no capturar estas otras 2 subpoblaciones en términos de uso del tiempo. Eso se captura sí o sí de todas las subpoblaciones en el cuestionario de uso del tiempo, el CUT, ¿ya? Se les pregunta a toda la población de 2 años o más, ¿no es cierto?, las tareas de cuidado, las tareas de trabajo no, doméstico, todo ese detalle. No se deja de capturar. Lo que se está dejando de capturar en este caso, que era un agregado desde la versión anterior, tiene relación con si es que tiene necesidades, ¿no es cierto?, de acceso a ciertas instituciones para estas subpoblaciones. Entonces eran preguntas muy específicas, ¿sí? Y por último, tenemos el cuestionario de uso del tiempo, los cambios desde la piloto a la oficial, ¿verdad? Dadas las pruebas que tuvimos, el CUT es un cuestionario bastante extenso, ¿no es cierto?, que captura distintos módulos de contextualización de los días, ¿no es cierto?, módulo de trabajo en la ocupación, también tiempo de cuidados, de trabajo doméstico no remunerado, de voluntario y ayudas a otros hogares, cuidados personales, también de módulos de tiempo dedicado a educación, perdón,
a ocio y vida social, y también un módulo nuevo, ¿no es cierto?, de simultaneidad para poder capturar las actividades que se realizan de forma simultánea para después poder ver cómo vamos a tratar esos datos, ¿no? Eso es una innovación. Y luego también tenemos el módulo de bienestar subjetivo, el BS, del que les hablé previamente, que tiene ciertas preguntas muy sensibles, ¿no es cierto? Y el módulo de identificación, bueno, que captura ciertas particularidades como el RUNO y orientación sexual que se encuentra ahí porque se tiene que preguntar al informante directo, ¿no? Entonces, en este cuestionario, el CUT, abordamos dos de estos módulos para hacer ajustes. Los ajustes más importantes, el TC, que es de trabajo de cuidado. Este módulo tuvo una reestructuración. Más que una eliminación, se eliminaron un par de preguntas que voy a comentar a continuación, pero en general fue más un rediseño de cómo preguntar las cosas porque probamos que había una mejor manera de estructurarlo, ¿no? Y en el caso del módulo de bienestar subjetivo, hicimos una simplificación de reducir la cantidad de preguntas que pudiesen ser más sensibles, ¿no? En términos emocionales y psicológicos. Eh, Profundizando un poquito con el módulo de cuidados no remunerados, el TC, como les comenté, se eliminaron 3 preguntas. La primera tiene que ver con la interrupción de la jornada laboral por cuidado de personas en situación de dependencia funcional, si había sido interrumpida la jornada o no, porque tenía muy poca prevalencia de respuesta. Y luego teníamos 2 preguntas también que eliminamos, que eran específicas para el cuidado de personas de 60 años o más, ¿ya? Y para que no se asusten, hay otro set de preguntas, la mayor parte de las preguntas preguntas sobre los cuidados en general, pero habían 2 que eran específicas solo para esta subpoblación, que tampoco se justificaban. Una era de acompañamiento a ciertas actividades externas como eran la peluquería u otras actividades similares, ¿no es cierto?, de cuidados con esa persona de 60 años o más, y la otra era un específico, otra actividad de cuidados a personas de 60 años o más. En el caso de la segunda pregunta de especificar otra actividad, todo lo que pudimos revisar, o sea, todo lo que se registró en realidad se podía recategorizar en preguntas de actividades de cuidado que se habían consultado previamente. Entonces, en realidad se requiere una capacitación, una mejor capacitación en términos de este módulo para que puedan redirigir esa información a donde corresponde, ¿no? A las preguntas concretas de actividades de ayuda para comer, para vestirse, para lavarse, etc. Y eso existe. Y en el caso de acompañamiento a la peluquería, por ejemplo, el problema que tenemos ahí es que 60 años en realidad nos están diciendo, bueno, se cruza, ¿no es cierto?, una actividad de ocio que puedo acompañar a mi padre, a mi madre, a la peluquería porque voy con ella o él, ¿no es cierto?, simplemente por ocio, versus no porque lo tenga que cuidar realmente, ¿no? Entonces, y de nuevo, la prevalencia era bastante baja porque no se identificaba como una actividad de cuidado realmente. Entonces, la reestructuración que se hizo acá tiene que ver con que nosotros preguntábamos, por ejemplo, si tuvo que ayudar a un integrante del hogar a comer, por ejemplo, se le preguntaba primero para las personas de entre 0 y 4, después se hacía la misma pregunta para personas de 5 a 14, después de nuevo a 60 más, de nuevo para personas en situación de dependencia. Entonces, repetíamos la misma pregunta 4 veces en este caso para estas subpoblaciones, para varias preguntas. Entonces la reestructuración que hicimos fue preguntarlo solo una vez, pero identificar la persona a la que fue cuidada. Entonces, ¿usted ayudó a comer a alguna integrante del hogar? Sí. ¿A quién? Y se identifica el número de línea de esa persona, de tal manera después poder construir las subpoblaciones que nosotros queramos. Entonces, esa es una reestructuración importante que reduce la carga de cantidad de veces que se tiene que preguntar algo, ¿no? Y por último, con respecto al módulo de bienestar subjetivo, dadas las dificultades y el agotamiento de la aplicación de este módulo, se eliminaron varias preguntas, quedando finalmente con 19. De todas maneras, en la versión anterior eran 17 preguntas, aumentamos un par, habíamos aumentado bastantes más, pero teníamos esta complejidad de que se hacía muy extenso y otras preguntas eran muy sensibles. Entonces, eliminamos algunas preguntas muy específicas, por ejemplo, repartición de tareas, si se sentía satisfecho con la repartición de tareas domésticas y de cuidado con la pareja en particular, porque tenemos otra pregunta que aborda lo mismo, pero con los integrantes del hogar en general.
Luego, trabajo, si se encuentra satisfecho con el trabajar desde la vivienda, si es que trabaja en la vivienda, muy específico de nuevo. Tampoco vamos a preguntar sobre percepción de roles de género. eh, y eliminamos un par de preguntas sensibles con respecto al cuidado de personas en PDF, ¿no es cierto? Porque hablaban de si se siente tenso estando cerca de la persona de cuidado o si ha perdido el control de su vida. Son preguntas que fueron bastante duras. Entonces, tenemos otras preguntas más generales, no tan fuertes en términos de cómo se relata, que podemos capturar esta dimensión, pero sin tener que preguntar esto tan, tan duro, ¿no? Y lo mismo nos pasa con las muy específicas de los cuidados para niños y niñas adolescentes, que se preguntaba si su sueño se interrumpió debido a o si cambió de planes personales debido al cuidado de ese niño o niña adolescente. De nuevo, tenemos otras preguntas que son más generales en términos de cambio en la vida, por estar cuidando a, ¿no es cierto? Entonces, quitamos esas específicas y las sensibles. Y de todas maneras, estamos abordando estas dimensiones. Que eso por mi parte, en términos de la segunda ENUT. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Antes de pasar a la segunda parte, haremos un bloque de preguntas. Les propongo que la persona que pregunte, por favor, diga su nombre y prenda la cámara y nos comente o nos haga la pregunta. Haremos, si son varias, las escuchamos todas las preguntas y Agustín responde y de ahí pasamos al siguiente módulo, por favor. Así que tienen la palabra el que quiera hacer alguna consulta o pregunta, Agustín. Mencionar también, Sergio, aprovecho no solo preguntas, también recomendaciones de entrega de resultados, planes de análisis, Zoom específicos también que pudiesen ser de interés respecto a los resultados de esta encuesta, también son súper bienvenidos pensando en que es un proceso que comienza ahora en agosto. Vamos a tener un proceso de producción estadística que implica procesamiento, análisis de datos y luego publicación y difusión. Así que también esos comentarios son súper bienvenidos. Totalmente, sin duda, sobre todo por la complejidad de esta encuesta. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, en ese caso pasamos a la siguiente exposición, que está a cargo de Sebastián Palacios. Él es el coordinador de la encuesta de microemprendimiento. Sebastián. Hola, buenos días. Creo que voy a compartir, te voy a quitar el poder, Agustín. ¿Se está Adelante. viendo? ¿Se ve la Vemos la presentación? presentación bien, Sebastián. Ya, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de la encuesta de microemprendimiento. Esta encuesta fue publicada hace poco, en junio, y te voy a hablar principalmente una estructura similar a la de Agustín de la NUS, de los antecedentes. Después voy a hablar un poco del contenido que tiene esta encuesta, algunos resultados y temas de difusión. Entonces, con respecto a los antecedentes, esta es una encuesta que comienza en el año 2009. Empieza a levantarse a través de centros en primer momento fue el Observatorio Social del Alberto Hurtado, después el Centro de Microdatos el 2011, y ya el 2013 comienza a levantar la INE desde el proceso de diseño hasta la misma recolección, procesamiento, análisis y también la difusión de la encuesta que se realiza en conjunto con el Ministerio de Economía. Es una encuesta que tiene como marco conceptual las directrices emanadas por la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo y la 20ª Conferencia Internacional de Estadística. Como les comentaba, el diseño de esta encuesta es a cargo del Ministerio de Economía, pero el INE también se hace parte tanto del diseño, la recolección, procesamiento y análisis desde el año 2013. El año 2017 realizamos un cambio muy importante en la encuesta que tiene que ver con la redefinición de la población objetivo. Antes de este año se caracterizaba todo tipo de trabajadores independiente
de si ellos eran dueños de una unidad de más de 10 trabajadores, es decir, de una mediana, inclusive, o sea, de una pequeña, de una mediana o inclusive de grandes empresas. Que claramente que para una encuesta a hogares como la M no era lo ideal caracterizar a grandes unidades a través de una encuesta a hogares, para eso están las encuestas de empresas. Entonces, desde el año 2017 decidimos sacar esa parte de que en realidad nosotros no la podíamos caracterizar de la mejor manera y que están muy bien caracterizadas por las encuestas de empresas y decidimos enfocarnos en las microempresas. Esa misma población se mantuvo y se ha mantenido el año 2019 y también el año 2022. Como que pueden ver, la periodicidad de esta encuesta ha sido bianual, salvo para el 2022, que ahí tuvimos un traslape de 3 años y esto se debe a que se tuvo que retrasar un año producto de la pandemia. El objetivo general de esta encuesta es caracterizar la heterogénea realidad de los trabajadores, las personas microemprendedoras, quiero decir, sus negocios y la evolución en el tiempo. Y como objetivo específico tenemos bastante. Aquí nosotros queremos observar las formas en las que operan estas unidades, cómo se relacionan con otras, cómo se relacionan con otros negocios en situación de dependencia, si son más bien independientes. También queremos estudiar como uno de los objetivos también primordiales la formalidad de los negocios. A diferencia de la encuesta de empresa, como la habías comentado antes, nosotros podemos llegar tanto a unidades formales, como lo hacen las encuestas de empresa, con directorios de encuesta formalizadas, como a unidades informales. Entonces nosotros podemos ver estas dos caras del microemprendimiento. También nos permite caracterizar esta encuesta, el sistema financiero, el vínculo con distintas instituciones bancarias, o si ellos para poder obtener recursos, para poder funcionar, también se vinculan a otro tipo de instituciones, por ejemplo, a instituciones gubernamentales, o también préstamos, por decirlo así, informales, con un pariente, o también préstamos con prestamistas no regularizados. También esta encuesta nos permite caracterizar los recursos productivos de la unidad económica, estimar los ingresos y los gastos. Esta es una también de las mediciones más importantes para ver el bienestar de una empresa, el crecimiento, si está teniendo los ingresos suficientes para poder subsistir en el tiempo. Nos permite identificar también la generación de empleo y no solo estimar cuántos trabajadores tiene, sino caracterizar los trabajadores que tienen. Es decir, si por ejemplo el empleado que trabaja en esta empresa tiene algún vínculo de parentesco con el dueño de la empresa, también nos permite saber si este también tiene una situación de formalidad, tiene un acuerdo de palabra con el trabajador, entre otras características que están en el módulo F de la encuesta. Y por último, esta encuesta incluye preguntas que nos permiten estudiar el impacto del COVID en los micronegocios. La población objetivo, como les comentaba, son las personas que se desempeñan como cuenta propia y empleadores con hasta 10 trabajadores. A esto lo denominamos nosotros personas microemprendedoras que residen en viviendas particulares ocupadas dentro del territorio nacional. Es importante considerar que la M es una encuesta en segunda fase que se aplica a un subconjunto de personas ocupadas clasificadas como microemprendedoras en la encuesta nacional de empleo. Nosotros tenemos una encuesta que en este caso es la N, la encuesta nacional de empleo, la primera fase. Nosotros de esta encuesta obtenemos un listado de trabajadores que se desempeñan como personas microemprendedoras y de este listado hacemos una selección. En general, seleccionamos a la gran mayoría, casi el 90% de este listado. Y después le aplicamos esta encuesta en segunda fase, que tiene una diferencia temporal de 2 meses en relación con la encuesta nacional de empleo. Esta encuesta tiene representatividad a nivel regional y nacional. Esto también fue una mejora que se realizó el año 2017, donde se incorporaron más recursos que permitió tener representatividad a nivel regional. Es importante aquí considerar que obviamente no todos los cruces que uno quiera hacer y todas las preguntas de investigación van a tener representatividad a este nivel. Hay algunas preguntas que sí, o indicadores que sí pueden tener representatividad son la tasa de microemprendedores por cuenta propia o la tasa de microemprendedores informales en la región. El informante de esta encuesta es directo,
es decir, nosotros no utilizamos un informante idóneo, le preguntamos al mismo dueño de la empresa por su negocio y la modalidad en este caso de la entrevista fue híbrida. Tuvimos una parte que la realizamos de forma presencial y otra parte que la realizamos de forma telefónica, a diferencia de las versiones anteriores que en realidad todas se realizaron de forma presencial. Esta fue una mejora importante que permitió hacer muchos procesos en la parte de recolección más eficiente y que vimos en una prueba piloto que no habían impactos significativos entre la realización de una encuesta presencial y telefónica en los indicadores principales de la encuesta. El trabajo de campo consideró a 7.850 viviendas y 8.576 informantes de sectores urbanos y rurales a lo largo de todo Chile, en todas las regiones del país. La recolección se realizó a través de dispositivo móvil. Esto también fue un cambio que se testeó en la prueba piloto. Nosotros hasta el año 2019 realizamos la encuesta en papel. Este año, quiero decir, el año 2022, empezamos a realizarla a través de dispositivo móvil, lo que permitió hacer algunos procesos mucho más eficientes en el momento de la recolección de la encuesta, como la inclusión de validadores, de saltos en la tablet, lo que claramente una encuesta en papel no permite. La recolección, como les decía, se realizó desde el 2 de mayo hasta el 5 de agosto. Las temáticas que aborda la encuesta se dividen en 12 módulos. Aquí tenemos un primer módulo que indaga la situación laboral. El objetivo principal de este módulo es identificar si las personas microemprendedoras mantienen su condición de personas microemprendedoras desde la encuesta nacional de empleo hasta la encuesta de microemprendimiento. En general, la mayoría, el 95% de estas personas, mantiene su situación como personas microemprendedoras. Sin embargo, el 5% no, y aquí en este pequeño módulo intentamos caracterizar cuál es la actividad que está realizando en el momento que nosotros realizamos la encuesta de microemprendimiento. Después tenemos un módulo para los que sí mantienen su situación como trabajadores o personas microemprendedoras. Tenemos un módulo de historia laboral. Uno de los principales temáticas o preguntas que acá abordamos, entre otras, es la motivación para emprender, el financiamiento inicial. Luego tenemos el módulo C, características del negocio. Aquí las principales temas son determinar cuál es la actividad económica que desempeña la persona microemprendedora, cuántas horas se dedica a su negocio y también el lugar de trabajo. Aquí vemos también brechas importantes por sexo. Eh, el módulo D, aquí estudiamos los gastos, ingresos y ganancias del negocio. Como se llama el módulo, aquí las principales preguntas tienen que ver con ingresos, gastos y ganancias. También incluimos algunas preguntas relacionadas con COVID, si tuvo un impacto el COVID en su ingreso. En el módulo E estudiamos la formalidad del negocio y aquí nos basamos en la 17ª CIET para describir y también, bueno, el manual de informalidad para incluir preguntas que permitan determinar el sector económico, si en el fondo si la unidad económica que es dueña del trabajador independiente, el trabajador microemprendedor, está en el sector formal o informal de la economía, y para eso indagamos si está registrado en Servicio de Impuesto Interno, qué tipo de registro, si está registrado, y la contabilidad que realiza. También indagamos en el módulo F por la generación de empleo. Como les decía, acá tenemos una matriz que nos permite indagar por todos los trabajadores que tiene y la situación particular que tiene ese trabajador, el sexo, la edad, qué tipo de acuerdo tiene con la persona, cuántas horas se dedica al negocio. Después en el módulo G analizamos el sistema financiero. Aquí tenemos si tienen acceso al crédito y qué tipo de financiamiento tienen. En el módulo H es el módulo de herramientas del negocio. Acá intentamos cuantificar cuántas herramientas tiene el negocio, el valor de esta herramienta y el valor de estos vehículos. En el módulo de tecnología de información, que es el módulo I, intentamos estudiar el acceso a Internet, los canales digitales,
Después en el módulo J, la capacitación que tienen, si tienen acceso a la capacitación y cómo fue financiada esta capacitación, si a través de un organismo de gobierno o a través de quizá una empresa previa en un trabajo como dependiente previamente. Luego, en el módulo K, el entorno de negocio, aquí queremos ver algunas limitantes para el crecimiento y también el encadenamiento productivo. Si tiene alguna empresa que, por ejemplo, él le venda toda su producción o la mayor parte de su producción, o alguna empresa que le provea de algunos recursos esenciales para poder realizar su actividad. Encadenamientos en el fondo para adelante y hacia atrás. Y el módulo final, el módulo N, es un módulo que incluimos la sexta encuesta de microemprendimiento el año 2019 y acá queremos estimar en el fondo el tiempo dedicado al trabajo doméstico y también el tiempo dedicado al trabajo de cuidado no remunerado. Este módulo tiene algunas diferencias con el fondo la ENUT. La ENUT es una encuesta propiamente tal que se dedica en el fondo a caracterizar el trabajo, los tiempos destinados a todo tipo de actividades, tanto en el fondo actividades remuneradas, actividades de trabajo no remunerado y también actividades en el fondo que son para fin propio en el fondo. En este contexto nosotros preguntamos por un día tipo, es un día a la semana, se lo asignamos al azar a todas las personas, entonces le puede tocar de lunes a domingo. Como sabemos, la ENUT pregunta por un día tipo de día de semana, de lunes a viernes, y otro día de fin de semana. Nosotros no tenemos esa riqueza que sí tiene la ENUT. Y también otra, obviamente, el desglose de actividades que ve la ENUT es mucho más rico que el que puede tener la M. No obstante, sí podemos tener una aproximación y podemos también ver brechas de género que son muy importantes para esta encuesta. Eh, Yo le había comentado que para esta versión se añadieron preguntas del COVID. No añadimos un módulo específico de COVID, del impacto del COVID, pero sí preguntas en algunos de estos módulos y bueno, aquí están con asterisco en algunos casos los módulos, quiero decir, están con asterisco los módulos que tienen estas preguntas. Así que bueno, ahí pueden verla más en detalle en el cuestionario. Algunos de los principales resultados de esta encuesta, nosotros en Chile para el año 2022 tenemos 1977, quiero decir 1.977.426 personas microemprendedoras. Esto nos presenta variaciones significativas con respecto al 2019. También tenemos de este total de 1.977.000 personas microemprendedoras, casi el 60% son hombres, un 59,3%, y un 40%, 40,7% son mujeres. De este mismo total de personas microemprendedoras, tenemos que la mayor parte de ellas son trabajadores por cuenta propia. En este universo tenemos trabajadores por cuenta propia y empleadores. Se puede ver en este gráfico de más abajo que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia en mujeres llega a ser un 92,6% y en hombres un 86,3%. Este porcentaje también aumentó con respecto a las versiones anteriores de la encuesta. Después, en relación a la motivación emprendedora, la mayor parte de las personas microemprendedoras, si consideramos ambos sexos, en el gráfico aquí de torta acá en el medio, el 48,5%, casi la mitad, empieza su negocio por necesidad y un 36,9% como una oportunidad. Si uno analiza este mismo indicador por sexo, se puede ver que la necesidad es mucho más preponderante en mujeres, un 58,4%, que en hombres, que llega a un 41,7%. En hombres, la oportunidad casi igual a la necesidad, en realidad es igual, un 41,6%. Y en mujeres, las mujeres que inician su negocio por oportunidad es un 30%, en comparación a la necesidad es casi la mitad. Con respecto a la actividad económica, aquí también podemos ver brechas muy importantes por sexo, pero al hablar primero de ambos sexos, tenemos que el 30,5%, considerando ambos sexos, se dedica al comercio,
un 29,8% a servicio y 13,1% a construcción. Si uno analiza por sexo, en realidad las mujeres se dedican prácticamente a tres actividades, principalmente de esas dos, que son eh, comercio y servicio, 40% en comercio y 38,4% en servicio, y después viene en industrias manufactureras. En cambio, los hombres se dedican, que está mucho más nivelado, su participación en otras actividades. También muchos de ellos se dedican a construcción después de comercio-servicio, que tienen 24% casi ambas, y 21 o 22% construcción. En relación a los ingresos, podemos ver que los microemprendedores tienen una realidad bastante precaria, la mayor parte de ellos. Eh, si consideramos a hombres y a mujeres, ambos sexos, el 52,6% obtuvo ganancias menores al salario mínimo, considerando un salario mínimo referencial de 380.000 pesos. Eh, si desglosamos estos resultados por sexo, vemos que las mujeres es mucho más preponderante de este grupo. El 70,4% de las mujeres obtiene ganancias menores de las mujeres microemprendedoras, obtienen ganancias menores al salario mínimo y 40,5% de los hombres obtienen ganancias menores al salario mínimo. Son muy pocas las personas microemprendedoras que obtienen ganancias de más de 5 salarios mínimos. Para ambos sexos 6,2%, para las mujeres un 3,4% y los hombres un 8%. En relación a las estadísticas de trabajo, de tiempo dedicado a trabajo, trabajo remunerado y trabajo no remunerado, aquí podemos ver en celeste la barra del trabajo remunerado y en verde el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Esto es trabajo no remunerado considerando el trabajo doméstico y también el trabajo de cuidado, como había comentado también Agustín previamente. Nosotros vemos que en el trabajo, si desglosamos este resultado, tenemos que para el trabajo no remunerado, en promedio, un hombre destina eh, 7 horas con 53 minutos versus una mujer que destina 6 horas con 37 minutos, o sea, casi una hora y un poco más, una hora 20 minutos menos la mujer. Sin embargo, en el trabajo no remunerado, los hombres destinan 2 horas y 17 minutos y las mujeres más del doble, 4 horas 40 minutos, lo que da una carga de trabajo global en los hombres de 10 horas y 10 minutos y en las mujeres de 11 horas y 17 minutos. Eh, si uno ve esta carga de trabajo global, las mujeres destinan 1 hora y 7 minutos más que los hombres considerando todo el trabajo que realizan. Difusión, bueno, aquí nosotros tenemos un micrositio de la encuesta, de la encuesta de microemprendimiento, quiero decir, y tenemos que acá están disponibles pues, todos los cuestionarios, las bases de datos, los diccionarios de variables, también los manuales metodológicos, las fichas técnicas, el manual de diseño muestral, la síntesis de resultados y también algunos otros documentos de difusión, que aquí tenemos la infografía de género, o también a veces hemos realizado en algunas versiones enfoques de género y microemprendimiento. Este es el sitio web, así lo van a ver, van a poder entrar por el sitio del INE, se ingresan aquí a estadísticas sociales, estadísticas laborales, y dentro de las estadísticas laborales hay una parte que está en las estadísticas de microemprendimiento. También el Ministerio de Economía tiene su sitio web donde pueden descargar todos los resultados de esta versión y también de los anteriores. Eso, bueno, ¿cómo se ven los resultados en la página web? Aquí está la estructura, aquí pueden encontrar en las publicaciones y anuarios los principales enfoques y resultados que se publican en la metodología, el manual metodológico, la parte de manuales, el manual de usuario de las bases de datos, en los formularios y los distintos cuestionarios que tiene la encuesta.
En comité y notas algunos cambios estadísticos como que hemos hecho, que tienen que ver con, aquí es principalmente el tema del cambio de la población objetivo, que viene una nota explicativa, o cambio en nosotros para la versión del 2022 incorporamos una nueva metodología de cálculo de los factores de expansión, considerando la experiencia que tiene la encuesta nacional de empleo. También que pasó de una calibración por celda a una calibración por ranking, y también esta calibración y este ajuste de los factores de expansión ya consideran las nuevas proyecciones de población que vienen del censo del 2017, lo que para las versiones previas, por temas de tiempo de la publicación del resultado del censo del 2017, no se pudo incluir estas proyecciones. Para estas versiones sí se hicieron. Y es importante señalar que, bueno, a partir nosotros también estamos reconstruyendo los factores de expansión en base a esta nueva metodología y estas nuevas proyecciones de población, y ya han sido publicados en las bases de datos, ya están publicados los factores de expansión en base a esta nueva metodología desde la quinta M del 2017 hasta bueno, la M actual, que es la séptima M del 2022. Encuesta de microemprendimiento previas, todavía estamos en proceso de realizar el cálculo de estos ajustes. Eso. Muchas gracias, Sebastián, por el informe. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta a la exposición sobre la encuesta de microemprendimiento, Marcela Cabezas, por favor, adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Seba. Marcela Cabezas, OIT. No, yo tenía una consulta pequeña nomás, porque en el fondo estuvimos viendo la comparación que hicieron con la anterior, era solamente en términos de niveles. La pregunta en términos de composición, por ejemplo, por sexo, ¿te cambió respecto al 2019 en algo? La descomposición Eh, por sexo sí, ¿te cambió así algo significativamente? Y la otra pregunta que también tenía era si han hecho algún ejercicio también para ver los ingresos ajustados por tiempo de trabajo, porque igual cuando uno mira el trabajo remunerado hay 1 hora y media prox, un poquito menos, Mm, 1 hora y media menor en el caso de las mujeres. Entonces, mirar ahí también los ingresos ajustados de repente por tiempo, no sé. Es que estoy tratando de pensar que sí, muchas de las cosas que nosotros pensamos que podrían haber pasado quizás se diluyeron con el periodo de la pandemia, pero toda esta imagen que tuvimos de que muchas mujeres, lo mismo me pasaba con la encuesta anterior, con la LANUT, que toda esta idea de que muchas mujeres no estaban volviendo, por ejemplo, a la fuerza de trabajo precisamente porque estaban en labores de cuidado, o volvían, pero volvían precariamente porque se quedaron en la casa, haciendo un microemprendimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas que eran como conjeturas que teníamos, tratar de armar hipótesis y ver si que eso finalmente se dio. Quizás si se dio durante la pandemia no lo vimos, o sea, no tuvimos cómo constatarlo, pero hoy día ver si esas hipótesis tienen o no tienen sustento, digamos, después ya 1 o 2 años después. sí. Con respecto a la encuesta pasada, la composición varía un poco. Antes era un 38% mujeres y ahora es casi un 40%, 39,3%. Ya, pero poquito. Sí, es poco, pero sí varía bastante la porcentaje de microemprendedoras que realizan su negocio en el hogar. Era un 44% y ahora aumenta a 50%. Ya, Entonces esas eso te cosas son puede súper explicar interesantes. también, Ya, sí, esas te puede cosas son explicar interesantes de resaltar. Ya, yo creo que mm, son importantes. sí, te puede explicar ciertas brechas de género. Y con respecto al tema del ejercicio de ingresos, en el fondo por hora, nosotros hemos hecho algunos ejercicios. En general, eh, el ingreso por hora, vemos que los ingresos por hora son bastante menores a los que obtenemos también en trabajo en el fondo con dependencia. Y entre mujeres y hombres, ahí la situación se iguala porque en el fondo hay, como las mujeres destinan más tiempo al trabajo no remunerado, si uno lo divide por el trabajo de, en el fondo remunerado,
es una menor tiempo, entonces Ya, o sea, ese la brecha, sí hay ya, se perfecto. disminuye. La brecha de los Sí, niveles al final se te equipara cuando empiezas a sí, ajustarlo por tiempo de trabajo. Sí, lo sí, que uno suponía. mm, sí. Oye, Seba, si podí quitar la presentación porque si la gente interviene, Ya. para poder Esto, verlos más grandes, yo que soy más piti. ¿Quito la presentación? Por mientras la nos gente queda se todavía instala. una presentación, Sebastián, No, Marcela. Nos sí, queda pero Sergio, no una. es por eso, es para tratar de incentivar que la gente converse. Sí, perfecto, perfecto, sí. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta, sobre la exposición de Sebastián, sobre la encuesta de microemprendimiento. Ok, muchas gracias, Sebastián. Nos queda una exposición de David Niculcar, que es el jefe subrogante del Departamento de Estadísticas del Trabajo. Así que, David, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sebastián, ¿puedes subir nuevamente la presentación y dejarlo en la lámina que faltaba? La siguiente. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, como adelantó el subdirector técnico, tenemos el agrado de comentarles que ya tenemos una fecha definida para publicar los resultados de la encuesta suplementaria de ingreso del año 2022, que se recolectó en el último trimestre del año pasado. Esto va a ser el miércoles 16 de agosto a las 9 horas. Ya se van a publicar oficialmente estos resultados. Y de forma paralela se va a realizar un evento de lanzamiento en conjunto al Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, en la sede de Huechuraba. Vamos a hacer una exposición en donde van a participar especialistas tanto del INE como también de la universidad, de centros de estudios también y de algunas instituciones que vamos a invitar y de organismos también internacionales. Va a participar también la OIT y vamos a presentar estos resultados y vamos a hacer un panel también de reflexión. Con respecto a los productos que publicamos, voy a solo a recordar para que los tengan en consideración. Vamos a publicar la síntesis de resultados nacional, la síntesis de resultados también de las regiones, un documento de resultados complementarios. Vamos focalizando todos los años en algunos aspectos más relevantes que lo analizamos con mayor profundidad en este documento complementario. También publicamos las bases de datos con sus respectivos diccionarios de variables, el documento metodológico, el reporte de calidad, la ficha Nestar, que es parte del estándar de documentación de metadatos que tiene, o la norma de documentación de metadatos que tiene el INE, y también vamos a publicar indicadores de ingreso en la plataforma de INE.stat. Solo para recordar, llevamos ya varios años en que no publicamos cuadros estadísticos en Excel, sino que los publicamos en INE.stat, que se pueden descargar en distintos formatos. Pero la particularidad también de este año es que vamos a publicar algunos indicadores en INE.stat porque un par de semanas posterior a esta fecha estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Trabajo en la mesa para la coordinación de las estadísticas del trabajo que conformamos con varias instituciones en un proyecto que es el lanzamiento de un sistema de información de mercado laboral en .stat, pero utilizando la última versión del software que proporciona la comunidad de .stat de la OCDE, y ahí vamos a poder hacer un lanzamiento amplio de muchos más indicadores y por eso solo vamos a publicar un set reducido en esta versión de INE.stat. Esperamos ya en el siguiente taller que tengamos en septiembre también contarles a ustedes más detalles de esta nueva plataforma y también probablemente les va a llegar la invitación a muchos de ustedes a participar también del lanzamiento de este nuevo sistema de información de mercado laboral. Eso es por mi parte, Sergio. Gracias, David. A todos y a todas, vamos a invitar a todas y todos a la presentación de esta encuesta. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? O sobre las anteriores presentaciones? Como bien dice Marcela, quizás bajamos para ver si alguien, desconectamos la presentación para ver si alguien se anima a conversar Sebastián, ¿la y puedes a dejar a la? hacer alguna pregunta.
bueno, o como decía Leo hace un rato, también algún comentario global sobre lo que se ha presentado. En realidad, presentamos la encuesta ENUT de uso del tiempo, la encuesta de microemprendimiento y ahora sobre la presentación que vamos a hacer en tiempo más con la UDP. Leo. Sí, gracias Sergio. Aprovechar el espacio que nos queda estos minutos adicionales. Contarles que este año estamos les presentamos, ¿no es cierto?, la encuesta de microemprendimiento que publicamos hace relativamente tiempo, que hacemos con el Ministerio de Economía. Eh, Vamos a publicar prontamente la ESI 2022, es una encuesta que habitualmente hacemos todos los años y publicamos, que está enfocada en los ingresos del trabajo y que es un módulo de la Encuesta Nacional de Empleo. La Encuesta Nacional de Empleo nosotros la publicamos mes a mes, el trimestre calendario móvil. Y este año tenemos varias operaciones estadísticas que amplían las dimensiones de análisis del mercado del trabajo. Tenemos la encuesta nacional de uso del tiempo que también publicamos y cuyo trabajo de campo comienza en agosto. Además estamos haciendo la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes junto al Ministerio de Desarrollo Social, que eso también nos tiene bien contentos, que es la primera vez que como INE hacemos el trabajo de recolección de la EANA, de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes. Está en campo, de hecho, ahora esa encuesta. Y hacia finales de año vamos a hacer la encuesta de bienestar social también, que mandata el Ministerio de Desarrollo Social. Así que es un año con diversas estadísticas que amplía las dimensiones de análisis sociales y en particular del mercado del trabajo. El próximo año, en marzo, tenemos la realización del Censo de Población y Vivienda, así que también estamos trabajando intensamente para la planificación y ese operativo que es el más desafiante que como INE también desarrollamos. Adicionalmente, estamos recolectando también la encuesta laboral que hacemos con la Dirección del Trabajo, que está, es información que va hacia el lado de las empresas y complementa obviamente la información que viene desde los hogares y también es la segunda vez que hacemos esa encuesta y estamos muy contentos de poder desarrollarla. De hecho, si entran en la página web del INE, hay un banner, ¿no es cierto?, con información específica de la encuesta laboral, de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana también que está en campo. Así que aprovecho de contarles que estamos con una nutrida oferta estadística este año en términos de producción y es bien desafiante, significa desplegar distintos operativos en paralelo y están ahora siendo recolectada diversas encuestas. Entonces, aprovecho de entregar esa información que muchas veces se desconoce todas las iniciativas estadísticas en las cuales estamos participando y que amplían, ¿no es cierto?, los espacios de análisis del mercado del trabajo. Gracias, Leo. Y agregaría si nos ayudan también a difundir todo esto, porque es parte de este trabajo, es de la cantidad de cosas que se está haciendo en la institución, necesita de la colaboración y de que las personas y las instituciones y líderes como ustedes estén al tanto y sepan y nos ayuden a comunicarlo. Está conectado No sé si nuestros hay colegas algún... no sé si Gonzalo de la Dirección del Trabajo quieres comentar algo respecto a la encuesta laboral que aprovechando que estás aquí, digamos, con nosotros y que partimos hace poquito, ¿no es cierto?, la recolección de la encuesta laboral. Si quieres aprovechar, te damos el espacio, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Buenas. Sí, pues nada, partimos hace un mes más o menos, un mes y una semana más o menos, partió la Marcha Blanca. Y esta semana, o sea, la semana pasada, el lunes pasado, ya partió la aplicación más formal, digamos, de los 4 instrumentos que componen la ENCLA, la ENCLA 2023 que le hemos llamado. Así que nada, pues hemos desarrollado un trabajo bien colaborativo con ustedes, con el INE, lo que nos tiene súper contentos.
Yo creo que hemos avanzado grandes pasos, digamos, también en el robustecer este instrumento súper importante que es la ENCLA para poder caracterizar cómo están las relaciones laborales en nuestro país. Y nada, pues también entiendo que ya ahora a final de esta semana nos van a entregar el primer reporte de cómo ha ido el trabajo de campo. Quizás David nos quiera adelantar un poco eso, que nos tiene como bien contentos, porque ya nos anticiparon que la cuestión iba bien también las introducciones metodológicas que se habían hecho en esta pasada, que es la aplicación a través de tablet, la automatización de los módulos de preguntas, etcétera. Entonces, tal vez el David nos puede complementar un poquito ese tema, pero estamos bien contentos con eso. Sí, muchas gracias, Gonzalo. No iba a dar noticias, pero puedo contar un poco si efectivamente no ha ido bastante bien con el autoaplicado, que es como un poco la puerta de entrada a la unidad económica, ¿verdad? A ver, la metodología de la encuesta laboral es muy particular, creo que es una encuesta que no sé si haya un modelo parecido dentro del sistema estadístico, porque tenemos por una parte un cuestionario autoaplicado, ¿verdad? Tenemos visitas presenciales y también podemos hacer un instrumento de manera telefónica, dependiendo obviamente el foco del instrumento. Tenemos por una parte entrevistando a los empleadores, entrevistando también a los trabajadores. Si tenemos sindicatos, tenemos un cuestionario específico para sindicatos. Entonces, es una recolección bastante entretenida, bastante desafiante y que obviamente hemos ido perfeccionando y mejorando, tomando en consideración lo que fue la experiencia de la ENCLA anterior y también la experiencia que también tiene el INE en la recolección tanto de encuestas a unidades económicas como a hogares. Así que no, efectivamente, va en la misma línea mi comentario con respecto al tuyo, Gonzalo. Vamos bastante bien, contentos con cómo nos ha ido, con la recepción. Pero también quería aprovechar la instancia de contar que estamos trabajando también con la ADT en la firma de un convenio de colaboración técnica, que nos tiene también muy contentos, que nos va a permitir poder obtener y transferir registro administrativo desde la ADT al INE para fines estadísticos. Hemos estado trabajando con la Dirección del Trabajo en darle fundamento, ¿verdad?, al por qué en línea es necesario tener estos registros administrativos. Tenemos varias líneas de trabajo en términos técnicos que queremos abordar en los siguientes años. Así que estamos muy contentos porque ese convenio está avanzando bien y en un par de meses ya más vamos a poder tener acceso a esos registros administrativos. Quizás también en esos tiempos, con un poco de suerte. Marcela, por favor. Y también en el mismo ánimo de ayudar a difundir. Sí, además que yo no sé si es que en el fondo estas mesas las podemos, ahí Leo, ustedes tienen que ver, pero ir quizás dirigiendo, dependiendo de la temática que vayan trabajando, capaz que ir dirigiendo las invitaciones también a ciertas participaciones específicas de ciertas organizaciones que quizás no participan tanto en la N, pero si van a haber ciertos instrumentos que pueden ser de interés de otras reparticiones públicas o, digamos, ONG, yo creo que hay que aprovecharlo. Y en ese sentido también, colgándome de lo mismo que decía David y Gonzalo respecto de la ENCLA, y que Leonardo acaba de señalar respecto de la EANA, que es la encuesta de trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes. Además, yo quiero hacer digamos, el comercial de que es la primera, vamos a ver si es que, sí, es la primera encuesta, por lo menos en Latinoamérica, y no sé si en el resto del mundo, aplicando las nuevas normativas también que surgieron a partir de la 19ª. O sea, es investigación de trabajo infantil, pero aplicando las últimas normativas y por lo menos, y por lo tanto haciendo distinciones que son muy importantes en ese sentido. Además, así como estábamos preguntándonos cosas respecto, por ejemplo, del tiempo de trabajo no remunerado, qué es lo que pasó post pandemia, acá es muy interesante ir a ver qué es lo que sucedió con trabajo infantil. La última encuesta la tenemos del 2012, si no me equivoco, Leo, que no la levantaron ustedes, pero que ahora yo estoy muy feliz que las encuestas oficiales de Chile, las encuestas que son más sensibles, las esté levantando el INE porque asegura mayor calidad. Y en este caso vamos a tener una información que es muy, muy relevante, sobre todo en países como Chile. Hay dos países que son Pathfinder, o sea, que son países como guía para la erradicación de trabajo infantil, que son Chile y Uruguay.
Y creo que el resultado de esa encuesta hay que mirarlo con detención, hay que ir a mirar si es que en el fondo la pandemia nos impactó sobremanera también en aumento de trabajo infantil, que sería una muy mala noticia. Esperamos que no sea así, que muchas de las cosas que esperábamos post pandemia catastróficas no están pasando en términos de adultos, como lo que estábamos viendo en algunos otros ámbitos. Son temas más estructurales que nos cuesta mover, pero vamos a ver si es que en el fondo en trabajo infantil nos pasa algo parecido. Veamos qué sucede ahí. Súper, muchas gracias, Marcela. La cooperación de instituciones públicas yo creo que es bien, bien importante. A propósito de las encuestas que estamos realizando, el anuncio que hacía David respecto al lanzamiento del CIMEL también es otro hito bien, bien relevante que responde a ese espíritu, que es una mesa enfocada en las estadísticas del trabajo, donde las distintas reparticiones que publicamos datos vinculados al mercado del trabajo, estamos avanzando en tener en una plataforma integral las distintas estadísticas, además de hacer el esfuerzo de revisión y armonización conceptual que se requiere detrás de las estadísticas que producimos. Y el intercambio de registros administrativos tiene la bondad de poder integrar, registros administrativos no binados, integrar datos para poder producir nuevas estadísticas, trabajarlos con fines estadísticos. Los registros administrativos requieren una transformación y un trabajo específico, eh, y eso va a traer bondades en términos de menor carga estadística al futuro y mayor oportunidad y menor costo en la producción de datos también, que es algo que hemos venido presentando. En este espacio hemos presentado el índice de rotación laboral, por ejemplo, que hacemos con los registros administrativos de la suceso, y es parte de las tareas que tenemos hacia futuro en términos de ampliar la oferta estadística que no solo como INE, sino que con esta cooperación con otras instituciones podemos generar y aportar mejores datos para la toma de decisiones de política pública y de privados también. Así que eso también aprovecho de comentarlo a propósito de estos trabajos colaborativos que estamos realizando y el lanzamiento próximo del sistema de indicadores del mercado del trabajo, del mercado laboral. Gracias, Leo. Hay una pregunta de Rodrigo Montero sobre cómo acceder a los cuestionarios de la ENCLA y de la encuesta de uso del tiempo. No sé quién va a responder. David. Sí, no hay ningún problema con compartir esos instrumentos porque son instrumentos que ya están en trabajo de campo. Em, Así que envíanos un correo y te los podemos hacer llegar y también lo hacemos pasar como una solicitud de información em, oficial, como hace el INE comúnmente cuando nos llegan solicitudes de usuario. Y bueno, estamos trabajando en la difusión, estamos construyendo en conjunto también en este caso con la DT, la ENCLA y la NUT internamente cuáles son como los canales de difusión, y obviamente estamos trabajando en lo que va a ser la página web y todo eso, entonces ahí vamos a ir también incorporando todo este material eh, oficial, así que no, ningún problema. Gracias, David. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, alguna sugerencia, pregunta de este o de otros temas. A mí me gustó mucho el tema de la difusión, pero veo que no y Marcela se hace cargo de eso, me parece que es súper relevante, tanto lo que porque son muchas las encuestas que en este momento están en terreno y además está el precenso, digamos, ¿no? Entonces eso complica, no sé si complica, pero por lo menos complejiza la difusión y el entendimiento de estos temas, ¿no? Sí, ¿Alguien tiene ahí, algún Sergio, comentario? vamos a tomar la sugerencia, Marcela, se me fue comentarlo como son distintas encuestas que abordan el fenómeno del trabajo, distintas miradas y muchas veces complementarias, ajustar también, ampliar, digamos, las invitaciones a instituciones que pudiesen estar interesadas dependiendo de la temática que desarrollemos en cada una de estas sesiones del comité de expertos. Así que eso también para apuntar mejor, dependiendo de la temática específica que presentemos cada vez, lo vamos a revisar, ¿no? Buen punto, sí, faltaba esa sugerencia de Marcela y
excelente sugerencia. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ya estamos todos como en viernes, parece. No hay... Perfecto, bueno, si no hay más comentarios o preguntas sobre esto, Marcela, Agustín, ¿algún comentario más? No, yo quiero dar las gracias y felicitar a los chicos. O sea, de verdad, yo trabajo no me canso de decirlo en cada foro, pero uno suele no ser poeta en su tierra y el trabajo del INE de Chile, yo trabajo en Latinoamérica completo y con el Caribe, y es realmente excelente. Es realmente excelente. Así que muchas Gracias. gracias. Gracias, Marcela, por esas palabras. Sí, muchas gracias a ustedes más bien. Sí. Sebastián, ¿algún comentario? No, muchas gracias a todos por la atención y la asistencia. Agustín. Casi en volumen, Agustín. Perfecto, bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, les agradecemos muchísimo su participación en este segundo encuentro del primer semestre. Así que nos vemos la próxima en un tiempo más. Y muchas gracias a los expositores y a las personas que participaron y a todas y todos quienes comentaron. Gracias y buenos días, que tengan un buen Ahí fin de estaba la semana. Bernardita, ahora la veo. Muchas gracias a Sí, ustedes. ahora me puse, pero escuché todo el rato. No, sí te Muchas vi, pero gracias. no te veo, ahora De te hecho, veo. quería darle las gracias. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan buen fin de Muchas- semana.